Aquí Fernando Espinosa de los Monteros con el código de red. Vamos a ver el 3 de 3 del código de red. Fundamentalmente nos solicitan tres preguntas, que son las más comunes que vamos a ver ahorita, y tres pasos para cumplir. ¿Cuáles son esas tres preguntas y esos pasos? Las primeras tres preguntas más comunes son: ¿qué es el código de red? La segunda es: ¿quién lo tiene que cumplir y para cuándo? Y la tercera: ¿cuáles son las consecuencias por su incumplimiento? Bien, ¿qué es el código de red? El código de red básicamente son disposiciones administrativas de carácter general que contienen criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril del 2016. Ya van a ser 3 años. ¿Quién lo tiene que cumplir y para cuándo? Su cumplimiento es obligatorio para todos los integrantes de la industria eléctrica que estén conectados al sistema eléctrico nacional en media y en alta tensión y que estén haciendo uso de la infraestructura eléctrica. Su cumplimiento y sanciones se sujetan a lo previsto en el artículo 165, fracción 1, inciso K y fracción 2, inciso C de la Ley de la Industria Eléctrica. Y la fecha límite para su cumplimiento es el 9 de abril del 2019. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias por el incumplimiento? El primero es, en la fracción primera dice, con multa de 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior. Si en el inciso K dice, dejar de observar de manera grave, a juicio de la CRE, las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. En la fracción 2 dice, con multas de 50,000 a 200,000 salarios mínimos por incumplir las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico. Por lo tanto, es importantísimo que conozcas cuáles son estos criterios. Por ello, te invito a que escuches y veas el curso que nosotros estamos ofreciendo de código de red y que lo vas a poder encontrar si le das clic en la liga de aquí abajo. Bien, ¿cuáles son los tres pasos para cumplir con el código de red? Medición, gestión y resultados. Lo primero que tenemos que hacer es medir. La medición nos va a indicar cuál es tu condición actual. Actualmente se desconoce cuál es tu condición actual contra los requerimientos del código de red. Por lo tanto, es importantísimo medir y fundamental para poder seguir adelante. Entonces, nosotros medimos básicamente 5 parámetros, que es factor de potencia, armónicas, el flicker, regulación de voltaje y el desbalance. En cuestiones de factor de potencia, tenemos que a partir del 8 de abril del 2016 está vigente la ley que tienes que cumplir que entre el 95 y el 100% del factor de potencia, el 95% del tiempo en mediciones 5 minutales. Y para el 8 de abril del 2026 tiene que ser del 97 al 100%, el 97% del tiempo en mediciones 5 minutales. Si tú tienes un promedio de 95 o de 98, es muy probable que estés incumpliendo, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, es importante la medición. En contenido armónico, debido a la alta tecnología de las plantas, las armónicas están presentes en la mayoría de las empresas y eso lo tenemos que evaluar contra la corriente de cortocircuito y la corriente de carga en cada uno de esos aspectos. Por eso es importante conocerlo y saber en qué posición, en qué rubro, o en qué área, o en qué límite se encuentra tu planta. El número 3 es el contenido de flicker. El contenido de flicker es importante conocerlo si ustedes lo están provocando y cuál es el nivel. El desbalance, tenemos que entender el desbalance tanto de voltaje como de corriente contra los valores que tenemos en cortocircuito y en corrientes de carga. El segundo proceso es la gestión. En cuestiones de gestión, una vez que tengamos las mediciones, podemos tener una base de una propuesta en las cuales podemos entender cuáles son los parámetros del punto de acoplamiento para poder, y aparte con el levantamiento de elementos básicos del sistema eléctrico para el código de red, podemos entender y los equipos de compensación reactiva existentes y cuáles son los puntos de medición, podemos entender qué es lo que tenemos que cumplir para el código de red. En el caso del factor de potencia, saber en qué nivel estás, si estás incumpliendo en el lado inductivo o en el lado capacitivo, o estás en el rango que debes de estar cumpliendo. En armónicas se analizan cada una de las armónicas contra la impedancia relativa de la planta
y vemos cuál es contra las tablas que nos pide el código de red y si estás en rango o no estás en rango. El tercer punto es el cumplimiento contra el desbalance de corriente. O sea, la idea es entender cuál es el mínimo, el promedio y el percentil para poder ver los límites y ver si estás y evaluarlo de manera a saber si estás o no dentro de los parámetros que solicitan el código de red. Y finalmente se hace una propuesta con los equipos necesarios, ya sea en baja, en media o en alta tensión, dependiendo de las características o necesidades de cada planta, así como los elementos de medición. Al final de cuentas, lo que andamos buscando son los resultados, y el resultado número 1 es que estén en cumplimientos con el código de red, y sobre todo que hay una garantía de ese cumplimiento, porque también aquí podemos tener inversiones importantes. ¿Qué servicios adicionales podemos ofrecerles? Trámites ante la Comisión Reguladora de Energía, instalación, servicio y mantenimiento y monitoreo en línea. En Energisa nos interesa mucho desde hace muchos años tratar con los clientes y actualmente para que cumplan con el código de red. Por lo tanto, es importante, el 9 de abril se acerca de manera rápida. Puedes encontrar mucho más información en el curso dándole clic en la liga de aquí abajo, o bien está atento a los eventos en vivo que vamos a tener de aquí al 9 de abril. Te esperamos.